Muy buenos días, amados hermanos del Señor. Me place en gran manera poder compartir con ustedes y darle gracias primeramente a Dios y a sus pastores por permitirme enseñarles un poco acerca de la palabra de Dios en esta mañana. Yo sé que han tenido unos tiempos especiales en la presencia de Dios, mas sin embargo creo que es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida que jamás alcanzaremos a conocer las profundidades del conocimiento, del poder, de la gracia, del favor que el Señor derrama a través de su Espíritu sobre nuestra vida. Amén. Sin embargo, hoy quiero compartir en este servicio un tema que he titulado Resistiendo al Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿por qué ese tema en un tiempo de avivamiento? Porque usted va a ir entendiendo a través de la palabra la gran importancia de la persona del Espíritu Santo, no solamente sobre cada uno de ustedes, sino también sobre la iglesia. Y antes de iniciar, quiero que cierre sus ojos allí donde está y vamos a pedirle al Señor que derrame su presencia sobre nosotros y que hoy nos abra nuestros oídos espirituales, porque así como usted tiene oídos para oír la voz de su amigo, de su hermano, de su esposo, de sus hijos, usted tiene oídos espirituales para oír al Señor. Y en esta mañana algo que Dios quiere es ser escuchado. Y creo que Él nos ha traído a este lugar para ser escuchado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias y oro en esta mañana, Señor, para que el poder de tu Espíritu se derrame sobre cada corazón y sobre cada vida en este lugar. Te pido que tu presencia llene este lugar y que sus oídos puedan ser abiertos, su corazón sea un corazón sensible, un corazón que se abra para escuchar tu palabra y que ellos ante todo, Señor, puedan ver que tú eres real, que no eres solo una fuerza, que no solamente eres el poder, eres la persona del Espíritu Santo. Y como persona te pido que te reveles en esta mañana y que hagas algo especial en este lugar, en la iglesia Casa de Oración Filadelfia, Señor, y que la presencia de Dios more en este lugar cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, si hay alguien que puede modelar la persona del Espíritu Santo, fue Jesús cuando estuvo en esta tierra. Él fue la persona que primeramente pudimos ver durante el Nuevo Testamento cómo el Espíritu Santo se derramó sobre él para que en esta tierra pudiera traer y establecer el reino de los cielos. Ahora, en Hechos capítulo 10 versículo 38 podemos ver en las Escrituras una de las palabras que para mi parecer son realmente importantes en las Escrituras. Y dice la palabra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Y bueno, aquí vemos el derramamiento del Espíritu Santo en el mismo Hijo de Dios. Y si Jesús, como Hijo de Dios, teniendo la simiente divina establecida en él, necesitó al Espíritu Santo para vivir una vida en victoria en esta tierra, ¿cuánto más lo necesitaremos usted y yo? Amén. Ahora, cuando Jesús fue al desierto, Jesús fue en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue tentado, venció la tentación gracias al Espíritu Santo que operaba, vivía en su vida. Gracias al Espíritu Santo, Jesús empezó a traer el reino de los cielos y establecerlo en esta tierra. Y si hay algo de lo cual nosotros somos responsables, es traer el reino de los cielos a tu hogar, a tu empresa, a tu familia, a tu barrio y al lugar donde Dios te ha puesto
como aquel que ha sido ungido por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús hizo milagros sorprendentes a la hora de ser lleno del Espíritu Santo. Y vemos a un Jesús que caminaba sobre las aguas. Vemos a un Jesús que reprendía los vientos y le decía a las olas del mar: calma, detente. Y parecía todo tan sencillo, porque cuando Jesús hablaba, algo extraordinario ocurría, y era que todo se hacía de acuerdo a la palabra que salía de su boca. Así que hay algo sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de Jesús, y es que le da respaldo a la palabra que sale de la boca de aquel que anhela, ama y desea la comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces vemos que no solamente el Espíritu Santo obró estos milagros en la vida de Jesús, también vemos a un Jesús que multiplicó en 2 ocasiones los panes y los peces, y en una ocasión alimentó a más de 4,000 personas, y en otra ocasión alimentó a más de 5,000 personas. Vemos a Jesús sanando a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos. Vemos a Jesús echando fuera el cáncer de una mujer que tenía un flujo de sangre severo en su cuerpo. Vemos a Jesús realmente haciendo cosas maravillosas en la vida de aquellos que estaban afligidos y oprimidos por el enemigo. Pero también vemos a un Jesús lleno de ese gran poder y de esa gran pasión y de ese gran amor por la persona del Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos que Jesús ministró en toda la nación de Israel, me pregunto, ¿cuántas personas pudieron ser testigos de los milagros que Jesús hizo en su época? Y sabe, cuando los teólogos y esas personas que saben más que uno, ¿verdad?, calculan todas esas cifras y multiplican, restan, dividen y suman, aproximadamente más de 2 millones de personas pudieron ser testigos de los grandes milagros que Jesús hizo en su nación. Ahora, cuando vemos, y sabe, tenga esa cifra más o menos en la cabeza, porque yo creo que es importante lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Ahora, antes de morir, Jesús le dice a sus discípulos algo muy importante. Y él fue muy enfático en esto y les dijo, en Hechos 1, 4 y 5, puede seguirme allí en la pantalla. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y les dijo, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, aquí vemos a Jesús diciéndole a todos sus seguidores, aquellos que le seguían de cerca, aquellos que estaban más de lejos, les decía, no quiero que se vayan de Jerusalén, quiero que tengan paciencia, quiero que esperen, quiero que se unan a orar y que tengan esa unidad para pedir la promesa que viene del Padre. Y hay versiones de la Biblia que no hablan de una promesa, sino del regalo del Padre. Y sabe, el regalo y la promesa del Padre no es solamente la salvación y la vida eterna para el hombre. Él quiso darnos algo mucho más grande en esta tierra, algo que tenía un valor incalculable, más costoso y más precioso que cualquier prenda de oro o cualquier joya preciosa que te puedas colgar en tu cuello o en tus orejas con unos pendientes de piedras o de diamantes. Es algo que no tiene el valor de una propiedad, de una vivienda. No es algo que tiene el valor de nada sobre la tierra. Su valor es incalculable y realmente no tiene valor alguno. Y es la promesa que Dios dijo que le daría a los seguidores de Jesús, a la persona del Espíritu Santo. Y es una promesa que es el regalo que el creyente, que
es verdaderamente creyente debe anhelar de Dios. Tú debes anhelar la promesa del Padre. Tú debes anhelar la persona del Espíritu Santo. Tú debes anhelar el regalo. El regalo, hermano, cuando alguien te da un regalo, realmente eso es algo maravilloso, porque a ti no te cuesta nada, pero es algo que te va a cambiar la vida para siempre. Y la promesa del Padre es nada más y nada menos que lo mismo que ocurrió en la vida de Jesús pueda ocurrir en tu vida, la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, Jesús dice que Él quería darles esa misma autoridad y poder a sus discípulos y a sus seguidores, pero también dice que Él quería que nosotros, sus seguidores, pudiéramos hacer obras mayores que las que Él hizo. Y la única forma en que un ser humano pueda hacer alguna, por lo menos, de las cosas que hizo Jesús en esta tierra es a través del Espíritu Santo. Ahora, luego que Jesús muere, ¿verdad? Y todos conocemos la historia y no lo elaboraré mucho ese punto, pero luego que Jesús muere y resucita, Él empieza a recordarle a aquellas personas a las cuales se aparece la promesa. Y 1 Corintios 15, del 3 al 8, vamos a ver cómo Jesús empieza a mostrarse resucitado, a revelarse a aquellas personas que Él consideraba que eran personas claves y que podían esperar en la promesa del Padre. Ahora, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, que en realidad en ese momento ya no eran 12, porque Judas ya se había ahorcado, ¿verdad? Después Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que estamos hablando que cuando la Biblia no precisa un número y dice más de 500, pueden ser 600, pueden ser 700, ¿verdad? Y dice que Él se le apareció, de los cuales muchos viven aún, porque esto lo está escribiendo Pablo muchos años más adelante de lo que cuando ocurrió este suceso. Así que dice, después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles, es decir, a todos aquellos que Él envió, que Él hizo milagros, que Él se manifestó en sus vidas. Ahora, vemos que Jesús aproximadamente cuando resucita, Él se le aparece a más de 1200 personas, a decirle, quiero que esperen la promesa del Padre. Quiero que esperen la promesa del Padre. Tengo un regalo para ti. Tengo algo especial que quiero darte. Quiero darte algo que viene directamente del cielo y que nadie lo puede recibir en esta tierra. Solamente a quien el Padre se lo dé. Ahora, cuando vemos entonces Hechos capítulo 1, versículo 14, nos damos cuenta de lo sorprendente que es resistir al Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo Jesús, en su anhelo de que su iglesia y de que su pueblo recibieran al Espíritu Santo, muchos simplemente dijeron, eso no es para mí. Y sabe, allí podemos ver en las Escrituras cómo muchas personas, y vea, si usted cree que eso pasó en los tiempos de Jesús, miremos la actualidad de la iglesia y nos damos cuenta que para muchas personas, ya vienen a hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué no hablan cómo debo pagar mis deudas? ¿Por qué no hablan de cómo voy a recibir el éxito en la vida? ¿Por qué no hablan de qué debo hacer y qué decisiones debo tomar? ¿Por qué no hablan de otras cosas diferentes más que de ese Espíritu Santo? Yo ni siquiera sé qué es el Espíritu Santo. Y sabe, y mucha gente cree que el Espíritu Santo solamente es ese viento, esa influencia, esa cosa extraña que se mueve en la iglesia y que hace cosas que no podemos entender. Pero vea, eso tiene una profundidad. Eso tiene algo maravilloso que Dios quiere dártela hoy a ti. Y que tú te lo puedas llevar
a tu casa. Y sabe, en Hechos 1:14 dice, y todos estos perseveraban unánimes y en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran solo 120 personas. Ahora, hermanos, ¿cree usted que eso causó gozo al corazón de Dios? ¿Cree usted que un llamado tan impresionante a recibir un regalo? Y vea, creo que cuando alguien nos dice, ven a mi casa que tengo un regalo para ti, yo creo que dejo lo que estoy haciendo y me voy directo a ver qué es lo que me quieren dar. Pero ¿sabe cómo se llama cuando alguien te llama y te dice, tengo un regalo para ti? Quiero que vengas a buscarlo a mi casa, y tú simplemente dices, yo no necesito nada. Yo no necesito de nada de lo que otro me pueda dar. Lo tengo todo. Tengo comodidad, tengo un buen trabajo, tengo dinero para comprarme lo que quiera. No necesito nada. Y pienso que la mayoría de las personas resisten al Espíritu Santo creyendo que lo tienen todo en esta tierra y que no necesitan del Espíritu Santo para seguir la vida que Dios murió para darles. Y sabes, es allí donde podemos ver cómo la Escritura habla algo muy importante. Y usted ve que en Hechos capítulo 2, versículo 1, no lo voy a leer, pero habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quería derramarse sobre más de 2 millones de personas que recibieron el beneficio de los milagros de Jesús. El Espíritu Santo quiso derramarse sobre muchas personas que pudieron ver los milagros, que pudieron ver las manifestaciones de Jesús. Pero no pudo ser derramado más que en 120 que perseveraron, que se unieron, que le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Sí anhelo ese regalo que tú tienes para mí. Sí quiero lo que viene del cielo. Sí anhelo lo que tú has preparado desde la eternidad para mi vida. Lo anhelo, lo quiero, lo deseo. Y esos 120 que llegaron al aposento alto, dice que todos fueron investidos del poder de lo alto. Todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Todos empezaron a hablar como Jesús hablaba, a hacer lo que Jesús hacía y a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Y sabe, entonces los fariseos se volvieron más locos porque solo había un Jesús. Y ahora habían 120 Jesús que hablaban como Jesús, que hacían las cosas que Jesús hacía, que ministraban milagros, prodigios, señales, maravillas, cosas sorprendentes. Empezaron a ocurrir en cada rincón de Jerusalén y de toda la nación de Israel, porque 120 personas abrieron su corazón para poder ser llenos de la presencia del Espíritu Santo y para poder ser llenos de ese poder sobrenatural de Dios, que es el que nos ayuda a tener victoria en esta tierra. Ahora, bien, ¿por qué los demás resistieron al Espíritu Santo? Y bueno, hermanos, yo no trato de incomodarlos en esta mañana, pero cuando oraba a Dios sobre la palabra que debía traer a este lugar, y vea, si hay algo que he entendido es que hay cosas que no quiero decir, pero que Dios me dice, o las dices o las dices. Y estoy dispuesto a decir cada palabra que Dios ponga en mi boca, porque si algo he aprendido en todo este tiempo es que agradar a los hombres de nada me ha servido. Y cuando empiezo a agradar a Dios me doy cuenta que las cosas son diferentes. Y sabe, tal vez algunos se incomodarán, pero yo quiero enseñarles lo que Dios me ha enseñado. Y quiero decirles que hay mucha dureza de corazón en la iglesia. Porque la iglesia no es solamente levantar sus manos y adorar y decir, Señor, aquí estoy.
La iglesia necesita al Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo la iglesia no es iglesia, no es nada. Y bueno, Hechos 7:51 dice, hablando de Esteban hablándole a los fariseos, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís. Y sabe, muchas veces resistimos activamente, siempre, al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros lo resisten. Y vamos a hablar un poco acerca de esto hoy. Más de 1000 personas creyentes en Jesús resistieron al Espíritu Santo. Y resistir al Espíritu Santo, si usted no lo sabía, hermano, vea, le voy a contar. Una de las armas más poderosas que tiene Satanás en la tierra no es otra cosa más que darle al corazón del creyente la dureza y la incredulidad necesaria para resistir al Espíritu Santo. Porque lo único que pudo vencer a Satanás en el desierto cuando Jesús fue tentado fue la persona del Espíritu Santo operando en la vida de Jesús. Amén. El único que pudo sostener a Jesús en toda su actividad hasta llegar al Calvario fue el Espíritu Santo, por el poder de su gracia sustentadora en la cruz. Y cuando Satanás sabe que un creyente empieza a amar, a buscar, a valorar, a entender y a desear el Espíritu Santo en su vida, se convierte en un arma letal para destruir el reino de las tinieblas en la tierra. Satanás sabe que si tu hijo está en la droga, que si tu hogar está a punto de destruirse por el divorcio, por el adulterio, Satanás sabe que si tu familia está en la ruina financiera, en la quiebra, Satanás sabe que si tu hijo está perdido, tu hija en la prostitución, en cualquier tipo de circunstancia, Satanás sabe que si hay alguien que se rinde plenamente al Espíritu Santo, será una persona que destruirá, que derribará y que quebrantará las obras de las tinieblas en medio de su hogar, de su casa, de su vida y de su familia. Satanás sabe que cuando un creyente ama al Espíritu Santo, él no lo puede destruir, él no lo puede derribar, porque la gracia sustentadora de Dios a través del Espíritu Santo lo mantendrá en pie en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Tú vas a tener victoria. Satanás sabe que un creyente lleno del Espíritu Santo es productivo, es lleno de vida, es lleno de las promesas de Dios. Si usted cree que el más interesado en el Espíritu Santo es usted, se equivoca, es Él. Y Él no quiere que la iglesia reconozca la soberanía del Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso Él crea artimañas y crea argumentos y los pone en tu mente, en tu corazón. Y sabe, los argumentos de Satanás son tan sutiles porque Él es el ángel de luz que se viste de cosas hermosas, pero que destruye y hace daño. Y solo Dios sabe cuánto la iglesia, usted y yo, necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Y vea, muchas veces la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy, que es una iglesia, pienso que con el respeto de todos ustedes, es una iglesia que se ha actualizado tanto que
hemos reemplazado las cosas que vienen del cielo por las cosas que vienen de la tierra. Y sabe, hay muchas iglesias que reemplazaron al Espíritu Santo, al ayuno, la oración, reemplazaron las cosas elementales de la vida cristiana por espectáculos en sus altares, entretenimiento para la gente. Mientras la iglesia esté entretenida, Satanás está destruyendo tu ciudad, tu familia y todo lo que Dios murió para darte en medio de esa cruz.